Adelante. Bueno, sí. Adelante, Humberto. Buenos días. Los le damos la bienvenida a esta mesa redonda, epidemias y matemáticas. La Sociedad Matemática, la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la UNAM, les presenta esta mesa redonda. Tenemos como invitados al doctor Jesús López Estrada, del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, a la doctora Lourdes Esteba Peralta, también del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y al doctor Jorge Velasco Hernández, del Instituto de Matemáticas de la UNAM, sede Juriquilla. Los he presentado en el orden en que van a participar, y más que una mesa redonda, es una charla entre amigos compartiendo ideas, conceptos sobre estos temas de epidemias matemáticas. Cada uno va a hablar de el orden que les dije. Primero el doctor Jesús López, luego la doctora Lourdes, y luego el doctor Jorge Velasco. Después de que cada de ellos exponga una parte del tema, van a dar información adicional o comentarios otros ponentes, y eso vamos a recoger, a ir recogiendo algunas preguntas de público, y se las haremos llegar. Entonces, le pasamos entonces el micrófono al doctor Jesús López Estrada. Muy bien, pues muy buenos días. ¿Cómo hago que aparezca? ¿Se ve que estoy hablando? Ok. Miren, yo quiero empezar con una breve descripción de lo que son las epidemias. Las epidemias son tan viejas como la historia del hombre desde que empezó a vivir en comunidad. Se entiende por una epidemia una enfermedad que brota repentinamente y que afecta a un buen número de individuos de una cierta población en una determinada localidad, nación, región, continente o inclusive global, como la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo actualmente. En la historia de la humanidad se han registrado muchos ejemplos de epidemias que han influido incluso en el transcurso de los acontecimientos históricos. Se reportan epidemias de tuberculosis y malaria desde hace 5.000 años antes de Cristo en Egipto y Babilonia. Se reporta la plaga justiniana, que mató entre el 15 y 20% de la población, de una población de 200 millones de individuos,
en los años de 1541 y 1542 a.C. La Biblia misma reporta varias epidemias que son consideradas como castigo divino a la mala conducta de los hombres. Las llamadas plagas de Antonín, que azotaron el Imperio Romano, disminuyeron drásticamente su población y se considera como una de las causas de la caída del Imperio Romano. Otro ejemplo es la plaga bubónica, que ocasionó la muerte de casi la tercera parte de la población en Europa en los años 1346, entre los años 1346 y 1350. La caída del Imperio Azteca e Inca son en buena medida también consecuencia de las epidemias sarampión, difteria y viruela que traían los españoles. La viruela jugó un papel central en la victoria española sobre la toma de la Gran Tenochtitlán. Y en resumen, la conquista de México por España, la población nativa de 300 millones de 1521 se redujo a poco menos de 3 millones en 50 años. La pandemia de la influenza española de 1918, que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Fue esta misma guerra mundial impulsó la propagación de la enfermedad, calculándose en 1/3 de la población mundial afectada por este virus. Y se calcula un total de alrededor de 50 millones de muertes. En particular, cabe destacar también que una de las posibles derrotas del militar del ejército suriano zapatista durante la Revolución Mexicana fue también la epidemia española, debilitando las fuerzas del zapatismo. Finalmente, hoy en día, estamos enfrentando una nueva pandemia, la del COVID-19, la cual parece tener un potencial de causar una de las mayores mortandades de todos los tiempos. Voy a leer un parrafito después digo dónde lo tomé. Dice, el estudio de las enfermedades representa una de las áreas más viejas y ricas en la biología matemática. Las enfermedades infecciosas han fascinado a los matemáticos por siglos y por buena razón. Jesús, ¿me escuchas? La posibilidad de usar los modelos matemáticos para hacer contribuciones positivas a la sociedad. El estudio de las enfermedades infecciosas The broadcast of Facebook Live has stopped. Permite, a través de la modulación, permite captar los elementos esenciales de una epidemia y poder estudiar y actuar en consecuencia. This meeting is broadcast on Facebook Live. Voy a hablar ahora un poco de epidemiología matemática. ¿Para qué y por qué? Entre las principales preguntas por parte del sector salud que plantea a los epidemiólogos están: ¿qué tan severa puede ser una epidemia? ¿Cuánto tiempo durará la epidemia? ¿Cuándo se dará el pico, esto es la máxima incidencia de casos? ¿Y de cuánto será? ¿Cuántas personas infectadas necesitarán tratamiento en el hospital? ¿Cuántas de ellas atención de terapia intensiva? ¿Cuál será el número total de muertes durante toda la epidemia? Estas preguntas son importantes para tomar decisiones para el control de la epidemia y reducir al máximo posible el número de muertes. Estos problemas epidemiológicos son prácticamente imposibles de abordar experimentalmente
y de estudiar en laboratorio, cayendo en severos cuestionamientos éticos. O sea, un epidemiólogo no puede provocar epidemias para estudiar qué pasa, como sí lo puede hacer un físico, un químico o quizás un biólogo. Es aquí en donde entra en escena la epidemiología matemática, recurriendo a los modelos matemáticos como una herramienta básica para el estudio de la evolución de una epidemia o pandemia y usando los registros suministrados por las autoridades del sector salud. Los albores de la epidemiología matemática. En 1760, Daniel Bernoulli sometió a la Academia de Ciencias de París un trabajo sobre el análisis de la mortalidad por sarampión, defendiendo la vacunación para su prevención. Las primeras contribuciones de epidemiología matemática moderna se deben a C. Ross, a W. H. Hammer, a McKendrich y Kermark entre los años 1900 y 1935. El caso del trabajo de Ross es sobresaliente, Premio Nobel 1902, descubriendo la dinámica de la transmisión entre los seres humanos y los mosquitos de la malaria. Desarrolló un modelo matemático en donde justificaba que una epidemia de malaria se podría controlar si se reducía la población de mosquitos por abajo de cierto umbral crítico. El modelo básico, clásico, más sencillo, de los más sencillos para estudiar una epidemia, es el modelo CIR, propuesto por Kermark y McKendrich. Actualmente son bien conocidos los mecanismos de transmisión de enfermedades infecciosas. Esto es importante porque históricamente, antes de que apareciera el microscopio, estas cosas no se entendían y se le daban explicaciones sobrenaturales o ¿cómo se llama? No científicas. Un caso que ilustra mucho es la palabra influenza. La palabra influenza viene de que hubo una epidemia de influenza en Italia y en ese entonces en Europa, y en ese entonces coincidieron varios astros en el cielo y pensaban que esa alineación de los astros en el cielo había influido para que apareciera la epidemia. Bien, hoy en día ya no. Hoy en día sí sabemos bien que las epidemias se deben a agentes externos, como virales, bacterianas y de otros. El modelo, como decía yo hace rato, más sencillo, que permite capturar los aspectos relevantes de la evolución de una epidemia, es el conocido modelo CIR, que consta de un sistema de 3 ecuaciones diferenciales y que propusieron en 1927 para estudiar una plaga que azotó a Bombay en los años 1905-1906. Considerando que las enfermedades infecciosas son debidas a la invasión de un agente externo llamado patógeno en un individuo, se sugiere considerar a la población en compartimentos. El comportamiento S de los individuos sensibles a contraer la infección, el comportamiento I de los individuos infectados y el R de los individuos recuperados o fallecidos. Este modelo ilustra la importancia, a través de este modelo se puede ilustrar la importancia de la cuarentena para los individuos infectados, permaneciendo en casa para recuperarse plenamente, pasando al compartimento de los recuperados sin afectar a otros individuos. Esto permite reducir la magnitud del brote, reduciendo nuevas infecciones. The broadcast of Facebook Live has stopped.
Ok, creo que se me acabó mi tiempo. Humberto, This meeting is being broadcast on Este Facebook. llamada está siendo transmitida en Facebook Live. Bueno, ahora atendemos a la doctora Lourdes Esteva. Ok, buenos días. Voy a leer alguna presentación que hice y pues voy a retomar lo que estaba diciendo Jesús acerca de los modelos epidemiológicos. Se sabe entonces, como ya lo comentó él, que los fundamentos de la, digamos, nueva ciencia, epidemiología matemática, se deben a los trabajos de Hammer, Sir Ronald Ross, Kermack y McHenry, los cuales fueron publicados entre 1906 y 1935. Así, por ejemplo, el médico epidemiólogo, algo que me llamó la atención es que muchas de estas personas que empezaron a formular estos modelos eran médicos de salud pública, que estaban preocupados por conocer, pues, cómo se desarrollaban los brotes epidémicos, ¿sí? Porque ya se conocían estadísticas, ¿sí? Y se sabía más o menos cuál era el comportamiento de una epidemia, ¿no? Que subía, tenía un máximo y después iba descendiendo. Entonces se preguntaban, bueno, ¿por qué tienen ese comportamiento las epidemias, no? Entonces, en particular, Hamel, él dio la noción de la ley de acción de masas, la cual establece que la tasa a la cual una enfermedad se propaga es proporcional al número de susceptibles y al número de individuos infectados. Ajá. También, si Ronald Ross, que como dijo Jesús, pues fue el que descubrió que la hembra del, del mosquito anófeles era la que producía la malaria, entonces, y fue premio Nobel de Medicina en 1911. Entonces, él decía que postulaba que realmente para eliminar la malaria no era necesario exterminar a los mosquitos, simplemente tenerlos debajo de un nivel, ¿sí? De tal manera que ya la enfermedad no se transmitiera. Esto, aunque en principio la sugerencia de Ross no fue bien acogida, los experimentos de campo confirmaron sus conclusiones. ¿Sí? En este modelo es posible determinar el futuro de la enfermedad dando el número inicial de la población de humanos y mosquitos, así como sus tasas de infección, recuperación, natalidad y mortalidad. Y ya posteriormente, Kermack y McHenry, también médicos de salud pública, ¿sí? Para responder, como comentaba Jesús, preguntas de por qué las enfermedades se desarrollan intempestivamente y después desaparecen de la misma forma sin afectar a toda la comunidad. ¿Será que una epidemia se acaba por falta de infecciones o por falta de susceptibles? Entonces, en base a eso, publicaron las bases de lo que se llama actualmente la epidemiología matemática y a partir de las cuales los modelos epidemiológicos han sido desarrollados. En su modelo introdujeron un mayor grado de generalidad, ya que consideraron las clases de susceptibles, infectados y recuperados, así como tasas de infección y recuperación y mortalidad. También modelaron el curso de una enfermedad endémica. Esto es una enfermedad que permanece todo el tiempo en una población y relacionaron sus experimentos, sus resultados con experimentos de epidemias en ratones. ¿Sí? Como consecuencia de sus investigaciones fue que Kermack y McHenry postularon o obtuvieron el teorema de umbral con el que dan respuesta a sus preguntas originales, ya que este resultado postula que la introducción de un individuo infeccioso en una comunidad de susceptibles no dará lugar a un brote epidémico si la densidad de susceptibles está por debajo de un umbral crítico. Si por otro lado el valor crítico es excedido, entonces podría desatarse una epidemia de magnitud suficiente para reducir la densidad de susceptibles por debajo de dicho UNAM. Por lo tanto, una epidemia puede terminar aún habiendo un número de susceptibles mayor que cero.
Entonces, en su modelo original, Kerman y McEndroe supone que las tasas de infección, o sea, su modelo original realmente era un modelo bastante complicado. Ellos suponen tasas de infección y recuperación que cambian con el tiempo, lo cual da lugar a sistemas de ecuaciones integro-diferenciales con retardo, o sea, ecuaciones muy complicadas, imposibles de resolver, ¿sí? Pero bueno, lo que hicieron es simplificar esos modelos, suponer tasas de recuperación y de infección constantes, ¿sí? Y obtuvieron el sistema de ecuaciones del cual nos habló Jesús. Esto es, se tiene una población de susceptibles, una población de infectados y una población de recuperados, y se modelan los cambios de estas poblaciones con respecto al tiempo, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, los susceptibles van a cambiar, ¿sí? Van a disminuir con el contacto de los infectados a una tasa, ¿sí? Que se llama beta SI, donde beta es el término de infección. ¿Sí? Los infectados aumentan a esa misma tasa, ¿sí? Por unidad de tiempo, y se recuperan, ¿sí? A una tasa de recuperación. Y se convierten en recuperados. Y en un principio, pues se tienen condiciones iniciales de estas tres poblaciones, ¿no? Entonces, suponemos que todos los que nacen son susceptibles y el proceso de infección, como dije al principio, estaba regido por la ley de acción de masas, en la cual los susceptibles se convierten en infecciosos a una tasa proporcional al número de individuos de ambas clases, con constantes de proporcionalidad beta. En este modelo original no tenemos ni entradas ni salidas no hay migración, ¿no? O sea, que entren nuevos susceptibles o salgan, ¿no? Susceptibles. Y entonces, y este tipo de modelos formulados por Kerman y McEndroe se les llama modelos compartimentales, ya que digamos, los individuos están en compartimentos y en cada compartimento se da la tasa a la que salen las personas de ese compartimento y van al otro compartimento, ¿no? Entonces, siguiendo la teoría de Ross y de Kerman y McEndroe, los modelos epidémicos comportamentales exhiben un comportamiento umbral caracterizado por lo que ellos llamaron el número reproductivo básico y que se expresa como R0. Quizás en esta epidemia se haya oído hablar de ese tipo de ese número, ¿no? ¿Y eso cómo se define? Se define como el número... se define como el número de casos secundarios producidos por un infeccioso que se introduce en una comunidad donde todos son susceptibles, ¿sí? Entonces, si R0 es mayor que 1, va a haber más de un caso infeccioso y entonces pues puede empezar una epidemia, ¿no? A propagarse una epidemia, ¿sí? Y si R0 es menor que 1, entonces pues en principio no hay posibilidades de que se comience una epidemia. Ahora, es claro que esta expresión de R0 no es tan fácil de encontrar. Eso va a depender también de la enfermedad, del modelo matemático empleado para estudiar la transmisión, del tiempo, en fin, de las características de la epidemia. Por ejemplo, para esta epidemia que está resultando del COVID-19, hasta donde yo sé, se ha establecido un R0 más o menos en promedio de 2.5. Quiere decir que una persona infectada infecta en promedio 2.5 personas, ¿sí? Lo cual pues es bastante alto, ¿no? Entonces, el número reproductivo básico la forma que adquiere matemáticamente va a depender de la enfermedad. Entonces, para el modelo más sencillo, el de Kerman y McEndroe, es pues, simplemente el número de infectados, ¿sí? Que produce un infeccioso en su tiempo infeccioso, ¿no? En términos del modelo sería beta n, donde beta es la tasa de transmisión y n la población, o sea, el producto de la tasa de transmisión por n y multiplicado por el periodo infeccioso.
En general, no, como les digo, no es sencillo calcular el número reproductivo básico de modelos con alto grado de heterogeneidad. Entonces, para vencer esta dificultad, Dickman et al., que fueron gente que también se ha dedicado mucho a la epidemiología, formularon una definición matemática de R0 como el radio espectral del operador de la siguiente generación, ¿no? Y este operador en realidad es la matriz, que es el producto, bueno, para los modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias, es el producto de la matriz de los términos de infección por el inverso de la matriz de los términos de transición de una clase a otra, ¿sí? Ahora, después del, digamos, en la actualidad se tienen una cantidad enorme de generalizaciones del modelo de Kermer y McKenzie, que consideran aspectos pues no cubiertos por el modelo básico y que son importantes en la transmisión de ciertas enfermedades y para diseñar políticas de control de esas enfermedades, ¿no? Así, por ejemplo, muchas enfermedades se propagan de manera distinta en grupos de la población, como es el caso de las enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia de la aparición del SIDA en los años 80, muchos autores publicaron modelos donde la población está dividida en subpoblaciones de riesgo, en los cuales la enfermedad tiene diferentes manifestaciones epidemiológicas, y eso para establecer políticas de control como la protección individual con el uso de condones, ¿no? Se sabe que actualmente hay un repunte del SIDA, por lo menos en México, dado que se han relajado las medidas de control como las campañas de educación a la población adolescente. Otro ejemplo de la heterogeneidad en la transmisión de las enfermedades es la estructura de edad. En este caso, el número de miembros en las diferentes clases epidemiológicas dependerá no solo del tiempo, sino también de la edad, por lo que se han propuesto modelos que estudian la propagación de una infección en función de estas dos variables y, sobre todo, para hacer esquemas de vacunación para las llamadas enfermedades infantiles, ¿no? Como sarampión, varicela y rubiola, ¿sí? Y estos modelos consisten en sistemas de ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas y cuyas variables van a depender no solamente del tiempo, sino de la edad, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo que se infecta un niño o un adolescente y un adulto, ¿no? Y con el uso de estos modelos se implementan estrategias de vacunación que fueron muy importantes para erradicar enfermedades como la viruela y la poliomielitis, ¿no? En términos de R0 y la proporción que debía ser vacunada, ¿no? Entonces se hacían estos cálculos, ¿sí? Se encontraba el R0 de los, digamos, estadísticas que se tenían y entonces decía, pues hay que vacunar a tal proporción de personas para que haya inmunidad de masa, que quiere decir que la introducción de una, digamos, de un bicho, ¿sí? De un infectado, no va a dar lugar a un brote epidémico. Y entonces, en base a los datos, se obtuvo, como les digo, el número reproductivo básico y la proporción de individuos que deberían de ser vacunados para tener lo que le llamo inmunidad de masa en la población. Por ejemplo, en los años 90 se estimaba, o sea, nosotros con un trabajo que hice con alumna, un R0 para sarampión de alrededor de 10 en México. Sarampión es una enfermedad terriblemente infecciosa, ¿sí? Entonces es capaz de un solo individuo infectar a más de 10 individuos, ¿no? Y entonces, para calcular la proporción que debía ser vacunada, además hay que contar la eficiencia de la vacuna, no siempre las vacunas son 100% eficientes y prácticamente se tenía que vacunar a toda la población. Entonces, sí se hizo un esquema de vacunación muy fuerte y más o menos se controló el sarampión, pero nunca se erradicó. ¿Qué quiere decir? Que si entraba un caso nuevo, ese caso podía producir una epidemia. Actualmente se tiene una epidemia de sarampión en México. ¿Por qué? Porque se relajaron los esquemas de vacunación, la gente por cuestiones religiosas, porque dicen que la vacuna produce autismo, dejaron de vacunar a los hijos y ahora como consecuencia tenemos de nuevo epidemias de sarampión. Ok. En algunas enfermedades también es posible que haya transmisión vertical,
¿Qué quiere decir? De padres a hijos. Tal es el caso del SIDA, la hepatitis B y la enfermedad del Chagas. Esta transmisión vertical se incorpora en los modelos matemáticos, suponiendo que una fracción de los recién nacidos pasan directamente a la clase de los infectados. Entonces, y se han hecho muchos modelos para estudiar la influencia de este tipo de transmisión con diversas características demográficas. Las enfermedades de transmisión vectorial, estas son las enfermedades que se transmiten por insectos. Estas son muy importantes, ¿sí? Y muy persistentes, digamos, en las zonas pegadas al Ecuador, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos dengue endémico, también tenemos Chagas, tenemos también leishmaniasis, también Zika, chikungunya, etcétera, etcétera. Entonces, son enfermedades muy, muy persistentes, ¿no? Y constituyen un serio problema de salud pública, especialmente en los países del tercer mundo, ¿no? Y entonces, por estos motivos, han surgido una gran cantidad de modelos matemáticos que consideran distintos aspectos de la transmisión vectorial y se evalúan la efectividad de los modelos de control de la población vector, tales como insecticida, descacharrización, o sea, no quitar cacharros donde puedan las hembras mosquito poner sus larvas, introducción de insectos estériles o parásitos, como ahora que está muy en boga la Wolbachia, ¿no? Que es un parásito que hace que los insectos ya producen, creo que esterilidad y que no se puedan infectar del dengue. Entonces, basándose en el modelo de Ross, se consideran las variables epidemiológicas de la población humana y la población vector, ¿sí? Las epidemias también se desplazan geográficamente, ya lo vimos, ¿no? Con esta epidemia, ¿no? Y esto ha sucedido desde tiempos remotos y como ejemplo está la peste bubónica que fue llevada desde el lejano oriente e invadió a Europa totalmente, ¿sí? No sé por qué todas las enfermedades vienen del oriente, o sea, hasta donde yo sé. Entonces, para modelar esta situación se ha propuesto modelos en ecuaciones diferenciales parciales que describen las ondas epidémicas y calculan su velocidad de propagación usando datos epidemiológicos en distintas localidades. También, para terminar, pues quiero decirles, el modelo de Kermanick-McKendry es un modelo de manera que nosotros llamamos determinista. Esto es, el estado actual de una epidemia se determina totalmente por su historia pasada y no se consideran efectos aleatorios. Este enfoque es adecuado para ciertas situaciones, por ejemplo, cuando tenemos poblaciones grandes y la enfermedad es endémica, o sea, ya conocemos cómo se comporta la enfermedad, ¿no? Sabemos que siempre hay una cantidad de dengue y en ciertas épocas del año, allá por octubre, pues hay brotes más fuertes, entonces ya se sabe cómo actuar y cómo controlar eso, ¿no? Sin embargo, si la población son pequeñas o como en el caso de la actual epidemia, sí, que se produce por un virus nuevo y en el que no se tiene una estimación real del número de infectados, los efectos aleatorios son muy importantes y en este caso se deben emplear modelos estadísticos, ¿sí? También cabe mencionar que los fundamentos de los modelos epidemiológicos comportamentales se basaron en la hipótesis de que la población se mezcla indiscriminadamente, ¿no? ¿Sí? Pero en la práctica, un individuo tiene un contacto finito, ¿no? Con, pues, no sé, con sus vecinos o cuando va al trabajo, etcétera, ¿no? Y a los que les puede pasar la infección. Entonces, el conjunto de estos contactos forman una red. El conocimiento de la estructura de la red permite calcular la dinámica de una epidemia a escala poblacional a partir del comportamiento individual del individuo. Y por lo tanto, las características de las redes se han convertido en importantes temas de estudio y que podrían mejorar la comprensión y la predicción de los patrones epidemiológicos, ¿sí? En aras de hacer mejores medidas de intervención. Y bueno, creo que con eso termino. ¿Sí? Humberto. Gracias, Lourdes. Aprovecho para decirles que la doctora Lourdes va a ofrecer un curso de ese tema a partir del próximo jueves
y la próxima semana, martes y jueves. Ahora le damos la palabra al doctor Jorge Velasco. ¿Por qué? ¿Te ha apagado tu micrófono? Otra vez, perdón. Ahora sí, pues muchas gracias por la invitación, Humberto, es un placer estar con ustedes. Y lo que estaba diciendo era que voy a basar mi charla, mi intervención, en las dos presentaciones previas, realmente completas, realmente muy integradoras del conocimiento y de lo que ha sido el uso de modelos matemáticos en epidemiología. Y el uso de modelos matemáticos en epidemiología, ahora, en estos tiempos del COVID-19, pues está ligado a datos, porque ahora los queremos usar para hacer predicciones o para generar escenarios, mejor dicho, y para eso necesitamos ligarlos a datos. Y cuando los modelos de la naturaleza que se pueden aplicar en esta epidemia se ligan a datos, pues surgen muchos problemas porque estos modelos son muy particulares. Para mi presentación voy a compartir la pantalla. Sí se puede, ¿verdad? Voy a intentar compartir la pantalla. Please here to start. Y pues aquí está. ¿Sí se ve? Sí, ¿Sí se ve? sí. Okay. Entonces, Debes de, ahí está debes de tener el mi pantalla. documento. ¿Se ve la pantalla? Se ve la pantalla, pero no el documento. Abre el Entonces, documento primero. ya está abierto el documento. Click here to switch screens, dice. Ya. Click here to start sharing. You are sharing. ¿Se ve? No, ¿qué documento es? Es PDF. un PowerPoint. Ya. Es un PowerPoint. En las aplicaciones que a compartir debería aparecer Microsoft PowerPoint. Dice Blue Jeans, Share Whole App. Y es la única que dice click here to switch screen. Here to switch screen. ¿No? ¿No Deténlo, aparece? ¿Perdón? deténlo y vuelve a intentar. Vuelvo a intentar. Entonces, ¿cómo lo detengo? Pico Stop. aquí. No, es que no tengo dónde hacer stop. Stop. Oiga, otra vez. Share screen. Click here to start sharing the screen, dice. Le pico. ¿Apareció? Está cargando. Ah. Híjole. Bueno, ahora se les ocurrió. ¿Ya se ve? ¿Aún no? ¿Ya se ve? Ahora ya. ¿Sí? No. ¿No se ¿Lo tienes ve? en PDF en otra aplicación? Está en PowerPoint. Ujú. Dice you are sharing this screen. Pero nada más ¿cómo se llama? La pantalla. Ahí, mira, ahí aparece el PowerPoint. ¿Dónde aparece el PowerPoint? Ya no. Dice click here to switch screen. Si no me lo he hecho así hablándolo. ¿No se ve? Nada. Pues bueno, me lo he hecho así. El punto es el siguiente. Con los modelos matemáticos que tenemos, ahora necesitamos enfrentarnos a los datos. Como ustedes saben, la COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda y está en la misma familia general, con muchas diferencias específicas, pero general, de la influencia del virus incisional respiratorio, de las diferentes neumonías y paraneumonías que hay a lo largo del año. Esto significa que estas enfermedades están bastante estudiadas. Los modelos Kermack-McHenry que mencionaban tanto Jesús como Lourdes son los que se usan, son los modelos para este tipo de enfermedades. Y eso significa que los modelos para esta COVID-19 son modelos de libros de texto.
Kermack-McKendrick está muy bien estudiado, como señalaba Lourdes, y las modificaciones que se pueden hacer a su estructura dependen de añadir, poner parámetros, más compartimientos, etcétera, pero la estructura básica permanece. El reto entonces matemático no es tanto definir el modelo, diseñar el modelo. El problema es cómo usar esos modelos para poder ligarlos a los datos con los que tenemos, escasos, incompletos, pero que son lo que tenemos, y tenemos que hacer las predicciones y la generación de escenarios al respecto. Un problema con los modelos Kermack-McKendrick, con muchos modelos, pero en particular con los Kermack-McKendrick, es que son altamente sensibles a las condiciones iniciales, altamente sensibles a los cambios en los parámetros que describen las soluciones. Y estos son dos problemas fundamentales. En principio, para México y para muchos lugares, no sabemos cuántos fueron los números de casos iniciales ni cuándo realmente ocurrieron. Sabemos la detección de los primeros casos a finales de febrero de este año, pero nada más. Han oído ustedes también en las noticias que el subreportaje puede ser de 8-1, y además existe el problema de que existen asintomáticos que no son detectados por el sistema de vigilancia epidemiológica que el país tiene. Pero esas son las condiciones con las que tenemos que trabajar. Y en muchos lugares del mundo esas son las condiciones. Los casos como tan citados de Corea del Sur y de Singapur son absoluta y totalmente excepcionales porque tienen que ver con poblaciones con un muy alto nivel económico, con una economía absolutamente tecnologizada, digamos, en donde se pueden efectuar pruebas masivas y donde se puede obtener información inmediatamente de tomada prácticamente. Entonces, esas condiciones diferentes son las que tenemos nosotros. Ustedes seguramente saben que el sistema de vigilancia epidemiológica del país es un sistema tipo centinela, en donde el objetivo no es muestrear a todo mundo a ver dónde surge una enfermedad, sino estar detectando, usando los centros regionales que existen para ello, cómo se desarrollan las diferentes enfermedades infecciosas y una vez detectado un brote, seguirlo, pero no en detalle a nivel de quién contactó a quién, sino hacer una estimación global del comportamiento de la epidemia. Entonces, todas estas son condiciones que están arriba de lo que los modeladores podemos hacer. Entonces, con esta información, con esto es pues lo que tenemos, que los rangos de variabilidad de las predicciones de nuestros modelos son extremadamente amplios y esas predicciones brindan una gama muy amplia de escenarios de decisión. Un modelo, compañeros, es tan bueno, dado que esté fundado técnicamente y bien hecho, digamos, pero un modelo cuando se usa es tan bueno como quien lo usa. Los modelos que tenemos particularmente en esta epidemia son modelos que no son interesantes por las predicciones que hacen, porque sus predicciones son realmente malas. Los rangos de variabilidad son amplísimos. Son importantes porque nos permiten determinar escenarios de acción para la toma de decisiones. Es responsabilidad de las autoridades gubernamentales, sanitarias, tomando la información que existe de la epidemia junto con los modelos, decidir qué escenario es el más probable. Y eso es lo que proporcionan los modelos. En la lámina que les iba a mostrar, lo que eran datos sobre la Ciudad de México, fundamentalmente, las curvas, una de casos confirmados y otra, la curva de inicio de síntomas. Estas son las dos curvas que son la base fundamental de nuestras predicciones. Y cada una tiene sus problemas y cada una tiene sus beneficios. Pero el punto es que en ambas la incertidumbre es muy grande. Estamos tomando muestras que tardan 3 o 2 días en ser reportadas. A veces los retrasos para el reporte duran hasta un mes, es lo que estamos viendo en los datos, aunque la mayoría están en 3, 2 días o hasta a veces en un día de regreso. Pero esas son las incertidumbres que tenemos. Eso significa que los datos con los que contamos no valen hasta el día de hoy que los tomé, sino quizás tengo que ver. Los datos confiables van 3 días atrás y si tomamos en cuenta el periodo de incubación de la enfermedad, quizás hasta 15 días atrás. O sea, vamos avanzando en la epidemia, pero los datos que realmente podemos considerar son de hace 15 días por estas razones que he descrito. Después, otra de las gráficas que les iba a mostrar es que dependiendo de pequeñas variaciones en los parámetros, las curvas epidémicas que los modelos predicen pueden ser ampliamente diferentes. Evidentemente, estos modelos reflejan el efecto de las medidas de mitigación que las autoridades están efectuando. Sin ellas, la curva epidémica
estaría mucho más cercana a nosotros en la fecha y con una una incidencia más alta. La incidencia es el número de casos nuevos por día. Dependiendo de los parámetros, estas curvas pueden ir desplazándose más tarde en el año y apachurrándose ciertamente el efecto deseado, pero hay muchas maneras de desplazar la curva a la derecha y de aplastarla. ¿Cuál tomamos? Esas son las decisiones difíciles en las que tenemos que basar nuestro trabajo. Los modelos matemáticos han aparecido mucho en las noticias últimamente y para cuando estuvimos planeando la mesa redonda, pues una de las cosas que comenté con mis compañeros es precisamente un aspecto que va un poquito más fundamental en términos de matemáticas, y es la importancia de las matemáticas en la educación de la población en general. Comentaba yo, hace poco escribí un artículo para un periódico y comentaba con uno de mis coautores que es muy importante, muy interesante observar las conferencias de las 7 de la noche, que estoy seguro que muchos de ustedes ven, y particularmente cuando se habla de modelos, los reporteros que están ahí no preguntan nada, preguntan acerca de lo que dijo el modelo. O sea, si el subsecretario, quien sea que está hablando, dice el modelo dice, se pone a discutir acerca de lo que el modelo dice y las preguntas de los reporteros es acerca de lo que el funcionario dijo que el modelo decía. Pero hasta ahora, y quizás porque no he visto todas esas conferencias, no me ha tocado ver una pregunta donde digan, ok, muy bien, ese es el modelo que se tiene. ¿Sobre qué hipótesis se basa esta información que nos está pasando de que el pico máximo de la incidencia puede ocurrir a finales de mayo y principios de junio? ¿Hay otras posibilidades? Yo creo que este tipo de preguntas hacen falta. Otra pregunta que pudiera hacerse, por ejemplo, ¿en qué usted mismo ha mencionado, señor funcionario, que hay una subrepresentación de 8-1 en las predicciones que tenemos de incidencia? El modelo, ¿qué tipo de relación está tomando? ¿8-1, 10-1, 12-1? ¿Qué dice el modelo de una relación menor? ¿Qué dice el modelo de una relación mayor? Es decir, necesitamos tener información de lo que pasa en la epidemia, e información que no es difícil ni es técnica, simplemente tiene que ver con cómo entendemos como población general lo que significa modelar matemáticamente un fenómeno. Cuando hablamos de error estadístico, es común que muchas personas que no están en el aspecto de investigación ni nada, sino son trabajadores comunes de la mayoría de la población, error suena a equivocación. Pero cuando se habla de error estadístico, el error estadístico lo que está haciendo es cuantificar la incertidumbre y la variabilidad de un modelo, y por lo tanto, en vez de ser un error en el sentido común de la palabra, es una manera de controlar la incertidumbre. Y estas cosas tienen que ser transmitidas para poder entender bien qué es lo que nos dice el modelo. Porque a mí, sinceramente, me preocupa un poco esta libertad que se tiene en las predicciones de estos modelos. Otra cosa muy importante, y con esta concluyo, no sé cómo viene el tiempo porque perdí el tiempo ya de que me toca hablar, pero otra cosa que les puedo decir al respecto es que la interacción que tenemos como población con los medios de comunicación y con nuestros funcionarios en una epidemia como esta, donde la mayor parte de la información que nos dan surge, ya sea de modelos matemáticos o de modelos estadísticos, esta interacción podría ser mejor si tenemos una buena formación en matemáticas a nivel primaria, secundaria, preparatoria. Creo que la epidemia del coronavirus que tenemos ahora está mostrando de una manera incontrovertible, diría yo, y muy cruda, cuál es el problema de la educación en matemáticas y en otras áreas de la ciencia con la población en general. Creo que si entendiésemos un poco más los aspectos que están detrás de la generación de modelos y sus predicciones, podríamos tomar medidas y podríamos entender mucho mejor las medidas de control que se están
efectuando. Hace como una semana tuve una entrevista con algún medio de comunicación y me soltaron a bocajarro, así de repente, que si yo estaba de acuerdo con la barbaridad de que la gente siguiera viajando en los peceros y en los camiones, y que si estaba de acuerdo con esta política de estar limpiando continuamente las superficies del transporte público. Evidentemente era una pregunta con jiribilla, pero también es una pregunta que muestra no solamente el aspecto político que existe en toda esta parte de la epidemia, sino también mucho desconocimiento respecto a lo que significan las medidas de mitigación. Y eso creo que muchos de los resultados acerca de los modelos matemáticos, muchos de esos resultados son los que se han aplicado para diseñarlas. Si sabemos simple y sencillamente las bases de esas suposiciones, yo creo que podríamos tener una mejor manera de transmitir a la población por qué es importante guardar la distancia, por qué es importante no salir a la calle, por qué es importante tener un número limitado de contactos por día, estas cifras misteriosas de que no más de 50, reuniones de no más de 50 o de no más de 200 o no más de 10. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Qué significa fase exponencial de crecimiento de la epidemia? Para la población en general, compañeros, yo creo que como matemáticos, a nivel de estudiantes, de profes, esto es algo que sería muy importante promover a nivel de nuestros colegas, compañeros, ciudadanos de nuestras ciudades. Entonces termino con esto. Muchísimas gracias por la invitación. Espero no haber sido muy confuso. Lamento no haber podido ser tecnológicamente capaz de poner mi pantalla, pero espero no haya sido demasiado confusa mi plática. Muchas gracias. Bueno, gracias a Jorge. Tenemos algunas preguntas. No sé si ustedes quisieran dar información adicional a lo que han expresado. No, Yo no. yo no. Jesús. No. Bueno, entonces, No, y acaso lo que puedo decir es que sí preparé un escrito que no terminé de exponer y que pues los podría hacer llegar para que se difundiera, Ujú. ¿no? Y igual podríamos, igual con el escrito de Lourdes, poderlos poner en algún lugar y la presentación de Jorge, darle cierta difusión en alguna de las páginas, ya sea del ENOAN o de la sociedad. muy bien, lo tomaremos en cuenta, vamos a hacer eso. Les voy a leer algunas preguntas. Brenda Rivera es: ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que los datos generales de la epidemia sean confiables y no varíen tanto? Para mí, ese es... ¿Quién? ¿A mí? ¿Humberto? Bueno, contesto, creo que Tú eres el adecuado, Jorge. Ok, bueno, los datos están saliendo, se están produciendo en tiempo real. Su variabilidad es inherente. Conforme la epidemia avance, el número de casos, la incidencia va a comenzar a decaer y entonces llegaremos al tamaño real de la epidemia. ¿Cuántas personas realmente se enfermaron en el transcurso de la misma? La variabilidad entonces será menor. Tendremos mejores datos sobre mortalidad, sobre número de asintomáticos, etc. Pero esto es típico de cualquier epidemia. Conforme la epidemia se desarrolla, el nivel de incertidumbre al principio es extremadamente alto y después va paulatinamente disminuyendo. Ese es el reto de la predicción de generación de escenarios en epidemiología. Y no es exclusivo de la epidemiología. Predecir huracanes, predecir erupciones de volcanes,
predecir sismos y predecir epidemias tienen en común lo mismo tipo de información. Hay poca al principio y mucha incertidumbre. Y así es como tenemos que trabajar. Entonces, para dar una respuesta concreta, la variabilidad es algo inherente a los datos que tenemos en esta etapa y con esos tenemos que trabajar. Y las matemáticas y la estadística son precisamente las herramientas que nos permiten hacerlo. Muchas gracias. Ahora, otra pregunta de Gerardo Acosta. Todos los modelos, la pregunta es, ¿todos los modelos pronostican que para México lo más duro llegará en mayo? Lourdes. Pues la verdad, bueno, yo pues es lo que he escuchado, que debido a que, bueno, hay pues una porción de infectados que no se sabe bien, ¿sí? Se piensa que la máxima prevalencia sí va a llegar pues como a mediados de mayo o finales de mayo. Eso es lo que parece que la gente que está trabajando en eso es lo que ha estado obteniendo, ¿no? Ujú. ¿Puedo comentar? Sí. Ajá. ¿Sí? Bueno, eso es lo que señala Lourdes, es totalmente cierto, pero solamente quiero, para echarle salecita a de lo que platiqué yo, toda esta predicción que señala Lourdes está basada en cierto tipo de suposiciones del modelo. Si ustedes varían esas suposiciones, van a obtener otros escenarios que pueden llevar la curva, el pico más hacia junio, más julio, etc. El punto es que eso es lo que el modelo da. No da una sola curva, da muchas. Y es la decisión de los encargados de salud pública que, tomando en cuenta la gama de predicciones del modelo, la situación real de la epidemia, la información que tiene de inteligencia epidemiológica respecto al proceso epidémico, que pueden decir esta es la buena o es aquella o es otra. Y realmente hay una amplia incertidumbre para la respuesta. Pero desde el punto de vista de las autoridades sanitarias del país, López-Gatell ha dicho que el pico lo espera para finales de mayo, principios de junio. Eso lo dijo. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta de Ricardo Alberto Cavieses. Se ha hablado sobre el uso de la inteligencia artificial aplicado al campo de la epidemiología. ¿Qué tan factible o desarrollado está este campo en México? Repite la pregunta, por favor. Es que en un momento se fue el sonido. Muy bien. Se ha hablado sobre el uso de la inteligencia artificial aplicado al campo de la epidemiología. ¿Qué tan factible o desarrollado está este campo en México? Jesús. Bueno, hay algunos grupos que efectivamente están usando técnicas de máquinas de aprendizaje profundo, en particular un investigador del Instituto de Física Mantilla, pero presupone también herramientas de trabajo. Una de ellas es tomar radiografías de pulmones, hacer muestreo de los casos registrados para, de alguna manera, viendo las radiografías, si llega un cliente, y una vez que uno tiene una muestra de aprendizaje y una vez que ya calibró su aprendizaje profundo, entonces viene el nuevo caso, puede clasificarlo si tiene una neumonía causada por el COVID o por algún otro agente. ¿Sí? Pero son ensayos, se están haciendo, lo bueno es que se están haciendo,
y hay gente que tiene experiencia en el campo. Es lo que podría yo decir. Sí, se están haciendo esfuerzos, pero el único que conozco, no sé, otros grupos, no sé Jorge si sepa de algún otro grupo que esté Puedo trabajando en comentar, esa sí. dirección. Bueno, en México creo que esta área está bastante, como señalas, Jesús, empezando. Pero a nivel internacional tenemos un paisano, Mauricio Santillana. Él está en Harvard y desde hace varios años lo invité a la red de modelos matemáticos de CONACYT de hace varios años, cuando empezaba su carrera. Ahora él ha trabajado mucho con predicciones de influenza, utilizando todos estos métodos de Deep Neural Networks, inteligencia artificial, máquinas de aprendizaje, etcétera, para hacer predicciones de los picos de influenza en el año. En particular, yo creo que el jueves de la semana pasada, sacó ya un artículo en donde usa estas herramientas basada en los datos. No sé si ustedes han oído hablar de Google Flu Trends. Google desarrolló una máquina que, mirando los hits sobre influenza, catarro, gripe que había en la red, podían predecir, según ellos, con bastante exactitud, la incidencia de la enfermedad. Al final resultó que había problemas con esa plataforma y se descontinuó, pero la idea continuó. Y Mauricio no usa Google porque los médicos no buscan Google. Buscan sobre plataformas especializadas de medicina, Vimeo creo que se llama una, en donde buscan síntomas, tratamientos y usando esa base de información más algún tipo de encuesta y conocimiento y un modelo híbrido de agentes para alimentar la información de la red, pueden tratar de predecir el número de pacientes graves que se esperan en diferentes hospitales de Estados Unidos, en particular en Harvard. Entonces, sí hay aplicaciones de inteligencia artificial, sí tenemos mexicanos que están trabajando en ellos. En el país todavía está empezando, pero como señala Jesús, hay esfuerzos importantes al respecto. Pero si ustedes, quien haya hecho la pregunta y los interesados buscan Mauricio Santillana en la red, van a encontrar sus trabajos que son realmente interesantes. Pasamos a otra pregunta. Esta es dice Cristianos Querétaro. No, antes está uno, perdón. Carlos Cañizares. ¿Qué tan difícil es aplicar modelos no deterministas para este tipo de virus o modelos de ramificación como procesos de Galton-Watson? Mm. Bueno, yo puedo dar una respuesta genérica. Un modelo responde una pregunta. No es la herramienta la que lo define. Entonces, ¿qué pregunta es la que están haciéndome ahorita? Y entonces veo qué herramienta me sirve. Entonces, en principio, esas técnicas que se mencionan de ramificaciones y procesos estocásticos, por supuesto que se pueden utilizar. Pero eso es como herramientas, es como preguntar, quiero hacer una analogía nada más. Es cómo se hace un mueble, pues necesitas martillo, serrucho y clavos. Pero eso es cierto. Y tú puedes usar diferentes marcas de martillos, diferentes marcas de clavos y diferentes marcas de serruchos. El problema es qué tipo de mueble quieres hacer. Y eso es lo que dicta qué herramienta elijo. En principio, esas son muy importantes y se han usado para epidemias. Y se están usando para esta. Pero quiero insistir en que las herramientas son algo que los matemáticos tenemos. Pero la realidad es la que dice qué necesito contestar y por lo tanto determina en alguna medida la herramienta que necesito aplicar. Eso sería mi punto de vista. Sí, en efecto, ¿no? Cada problema tiene sus propias características, ¿sí? Y ahí, de acuerdo a esas características, pues uno aplica estos modelos, ya sea deterministas, estocásticos o de redes, en fin, ¿no? Y ahí no hay, digamos, decir, no, pues para estas enfermedades esto, para esto, no. Ahí va a depender lo que
el, digamos, investigador o la persona que está interesada o en el problema en el que la persona está interesada, el tipo de herramienta. Yo quisiera decir que en principio no es buena idea. Bueno, ¿Sí? bueno, yo quiero comentar que dado lo que dijo Jorge de que la conducta que tienen los modelos es una conducta que se puede llamar de dinámica compleja, una manera de enfocar de manera quizás más acertada es la modelación, eh, una modelación estocástica. ¿Sí? Yo estoy pensando, por ejemplo, en pelotitas y como una pelotita infectada choca con otra pelotita y cómo va creciendo con los choques de las pelotitas, cómo puede ir creciendo el tamaño de pelotitas que se van infectando, ¿no? Y eso me parece que sería una otra manera de captar la complejidad de la dinámica de una epidemia, dándole un enfoque estocástico. Realmente no tengo experiencia en haber hecho un modelo, trabajar eso, pero me imagino que debe haber gente que sí lo haya hecho. Yo sé que Jorge trabajó un tiempo en cosas parecidas. ¿Cierto, Jorge? De modelos, sí, modelos espacialmente explícitos, por ejemplo. Pero otra vez, el punto es la pregunta. En este caso particular, creo que mi sesgo ahorita es muy particular hacia la emergencia que tenemos en este momento. En este momento necesitamos determinar la saturación posible de camas de hospital en la Ciudad de México. Esa es la pregunta. Tengo este tipo de información. Dame un escenario. Y la herramienta que se use, pues esa es la buena. Y se pueden usar de muchas. Y los que y pues por supuesto que la gente que decide es la que va a determinar cuál modelo le sirvió más o no, pero eso es una cosa de naturaleza de salud pública. Desde el punto de vista técnico, por supuesto que hay que tener capacidades en todas las áreas de las herramientas matemáticas, porque uno nunca sabe dónde va a brincar la liebre. Entonces, yo creo que sí, la respuesta en concreto para lo que preguntaba el compañero es, sí, esos modelos, por supuesto que se pueden utilizar, esas herramientas son sumamente poderosas y pues hay que cultivarlas. Bueno, pasamos a otra pregunta. La pregunta es si con el aislamiento se busca aplicar modelos a poblaciones fragmentadas. Así está. ¿Cómo? Repite, por favor, Humberto. La, repito, la pregunta es si con el aislamiento se busca aplicar modelos a poblaciones fragmentadas. Que así dice. Bueno, pues lo que se quiere con el aislamiento, como no hay vacuna, o sea, la única forma en que puedes tú disminuir la cantidad de susceptibles es pues evitando los contactos con los infecciosos. Y una forma es pues aislarte de eso, ¿no? ¿De qué otra manera? No tenemos vacuna todavía contra ese virus. Eso es para no sé qué quiera decir con de fragmentación. No sé si se refiere a estos modelos de tipo metapoblacional. Y bueno, el efecto de aislamiento siempre va a haber una fracción de la población que no quede encerrada. Eso pasó en Wuhan, ha pasado en Estados Unidos, en Italia, en España, pasa aquí. Entonces, en ese sentido, instaurar una política de aislamiento que no sea 100% efectiva,
pues sí va a dividir va a dividir la población. No sé si eso se refiere con fragmentar, creo que quizás sea muy simple este tipo de fragmentación, pero de que divide a la población, ciertamente. Ahorita estamos viéndolo en México, ¿verdad? Hay una fracción de la población que no está haciendo caso o gran caso a las medidas de mitigación y hay otra fracción de la población que sí lo está haciendo. Eso te genera dos poblaciones, una subdivisión muy clara. Bueno, pasamos a otra pregunta. Esta es de Rosario Monter, pero que son varias preguntas. Una es, ¿cuál es el modelo matemático que está usando el gobierno? Es un modelo estocástico. Luego, ¿cuáles son las variables más importantes que se tienen en cuenta? ¿Hasta qué medida se puede extrapolar modelos matemáticos que usan otros países? Sí. ¿Puedo decir algo breve nada más? Yo no sé cuál es el modelo que está usando el gobierno, tengo mis sospechas, pero no quiero especular al respecto, pero lo que sí sé es que es un modelo bastante integral. Podemos o no estar de acuerdo con sus hipótesis o cosas de ese tipo, pero la Dirección General de Epidemiología, hay que concederle, tiene un buen grupo de técnicos y tienen el conocimiento y los fundamentos para hacer y usar modelos complejos, y eso es un hecho. Con respecto a la adaptabilidad de los modelos, pues bueno, otra vez, los modelos, todos estos modelos que estamos hablando, aún el que dije hace ratito, tienen como base el modelo de Kerman-McKendrick. El sustrato del modelo es esa división de compartimientos donde hay susceptibles, expuestos, infecciosos de dos tipos, recuperados y quizás más compartimientos si uno quiere hablar de gente en hospital, recuperada, muerta, etc. Esa es la estructura básica de cualquier modelo. Y encima, pues se pone las características especiales de la dinámica social de la población. Y obviamente la diferencia no está tanto en el modelo, sino cómo lo parametrizo. ¿Qué tipo de comportamientos puedo tener? ¿Qué tipo de movilidad puedo asignarle? ¿Qué tipo de modelos estadísticos puedo imputar a los diferentes datos que me describen la epidemia, tanto periodos de incubación, periodos infecciosos, cálculo de R0, etcétera, etcétera? Todo eso pues, depende de la población local. Lo que se ha hecho mucho últimamente es tomar como base lo que pasa en China. Y muchos de estos parámetros, como el R0 de 2.5, etcétera, etcétera, vienen de las estimaciones de China. Y es evidente que en Latinoamérica, en México en particular, esas estimaciones pues ya no son tan exactas y hay que calcular nuevas. Entonces, eso se está haciendo también. Entonces, yo creo que las matemáticas en este contexto en el que estamos trabajando son simplemente herramientas y depende mucho del usuario, de para qué se quiere el buen uso de la herramienta. Pasamos a otra pregunta. ¿Es cierto que la mayoría de los casos de COVID-19 no están registrados? A ver, repito, ¿es cierto que la mayoría de los casos de COVID-19 no están ni registrados? Es decir, que hay varias personas que tienen la enfermedad, pero que por tales motivos no tienen ni idea de que la tienen. Bueno, si hay un subregistro, en efecto, no se tienen a todos los infectados, eh, pero no sé si se tenga una aproximación de cuántos casos no registrados. Eh, Digo, sí, el gobierno está tomando como creo que un cierto número, ¿no? De casos no registrados. No sé en base a qué, pero sí se sabe, ¿no? Que se tienen, bueno, pues un número más o menos apreciable de casos no registrados. Eso es lo que yo sé. Bueno,
Miren, con frecuencia se estiman los casos, tomando en cuenta los asintomáticos, en base a estudios de epidemias parecidas, ya pasadas, y en donde se tiene ya ciertos registros. Es usual que multipliquen por un factor los casos registrados para estimar la incidencia real entre comillas, ¿no? Porque lo sabemos bien. Y es multiplicar por un factor de 10 o 8 o 11, varía. Depende del investigador y quizás un poco del tipo de epidemia que se estudie. Pero hay cosas en donde el epidemiólogo tiene, como a la falta de información, se vale del conocimiento o de experiencias pasadas. Y a partir de ahí, pues toma eh, cierta proporción, en este caso multiplicar, digamos, por 10 y da una idea. Un escenario, como dice Jorge, uno puede multiplicar por 10, por 8, por 12 y ver cómo va evolucionando y ver cuál de esas proyecciones se va ajustando mejor. No sé si puede complementar Jorge, que es el experto. No, creo que lo que has dicho es preciso, son estimaciones basadas en los datos que se tienen y precisamente ese es el punto, ¿no? Dar la variabilidad inherente en estas reproducciones, que ciertamente va de 12 a 8 o 10 y esos escenarios se pueden generar. Humberto, Otra pregunta, eh, ¿pueden hablar acerca, pueden hablar acerca del modelo Centinela aplicado en México para tener una aproximación de los infectados? ¿Perdón? Y- El modelo Centinela es un modelo... Lo repito, bueno. No, está bien. Bueno, el modelo Centinela es un modelo convenido a través de la Organización Mundial de la Salud. Es uno de los modelos existentes para vigilancia epidemiológica, surveillance que se llama en inglés. Y se basa en la vigilancia de casos en diferentes regiones del país y la vigilancia de cómo progresa el brote específico en esas regiones. No es un modelo centrado como el coreano en prueba, 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 todo, prueba, cantidades de pruebas y determina quién realmente ha sido expuesto o no a la enfermedad. El modelo Centinela es un modelo adaptado en muchas partes del mundo, Latinoamérica, muchos países de África, que es muy compatible con la estructura económica, social del país. Entonces, el modelo Centinela es esencialmente eso, es tomar muestras en diferentes regiones, detectar casos y vigilar el crecimiento de la epidemia basado en muestreo. Perdón, y eso lo pueden consultar en la página de la Secretaría de Salud, no es ningún secreto. Y el modelo que se está usando de vigilancia, que ya muy se está bien. modificando, es el de la influenza. Mm. Humberto, Otra pregunta que, pero creo que ya costó, pero bueno, lo hago de cualquier manera. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Me escuchan? sí, sí, sí. Bueno, otra pregunta que creo que ya se respondió en parte, por lo menos. eh, se han considerado modelos no deterministas como los modelos que vengan de estadística bayesiana.
para esta epidemia? Pues supongo, es todo lo que dicen, es lo que preguntan así. No sé si Jorge pueda Bueno, la darnos. estadística bayesiana es una manera de inferir parámetros en este caso particular y por supuesto que se ha usado. Es un auxiliar importantísimo, hay muchas maneras de hacer las cosas. Hay otro tipo de cosas bayesianas, como redes y hay mucho más, pero imagino que se refiere a la inferencia. El punto muy importante aquí es que estas son otra vez herramientas que nos sirven para hacer mejores predicciones, como señalaba Lourdes y Jesús hace un momento. El problema de la epidemia de COVID no es ajustar curvas. Eso no es el problema. El problema es generar predicciones mecanísticas que nos permitan decidir qué va a pasar después, porque tenemos mucho desconocimiento de la epidemia y al estar aplicando medidas de mitigación, sabemos que va a haber una segunda ola después. ¿Qué tan grave va a ser? ¿Cuándo va a ocurrir? Ese tipo de preguntas las podemos proyectar, digamos, usando modelos, si incorporamos mecanismos dentro del modelo que nos ayuden a ver ese tipo de cosas. Hay muchos esfuerzos. El modelo fundamental que están usando el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, es simplemente el ajuste de una curva epidémica que se llama, en términos generales, el modelo de Richards, que es una generalización de la ecuación logística, que es una función que ajusta en general, tiene la forma de la mayor parte de las epidemias del país. Al principio, de cualquier país, al principio empieza despacito, hay una fase de crecimiento exponencial, llega a un punto de máxima incidencia y después se aplasta hasta que llega el máximo número de casos. Esa curva está deformada, no es exactamente la solución logística de la ecuación que ustedes conocen, pero se han hecho fórmulas para ajustar y con métodos estadísticos muy sofisticados, que pueden ser bayesianos o no, están ajustando las curvas. Y una de las grandes críticas que se han hecho, ustedes seguramente las noticias han visto, que están prediciendo que para dentro de no me acuerdo si 2 o 3 semanas ya la curva va a estar bajando y entonces pueden comenzar a planear ya la liberación de la mitigación y comenzar a salir a las calles. Y muchos investigadores de epidemiología matemática, como nosotros que estamos aquí con ustedes, criticamos fuertemente esa en Estados Unidos, por supuesto que mucho más, porque no se trata de ajustar curvas. La curva nomás da lo que la fórmula tiene y no puedes basar predicciones que tengan que ver con comportamiento social en una curva que está fija, que lo único que le mueve son parámetros de qué tanto asimétrica es y que si es menos simétrica y que si esto me faltó más crecimiento exponencial para que llegue más arriba, etc. Entonces, esos son los problemas que tenemos. Entonces, los modelos matemáticos que tenemos que definir son estos modelos de tipo mecanístico. Y para eso, por supuesto, que se puede usar la estadística bayesiana frecuentista, sinceramente, desde mi punto de vista, la que funcione. Pero son otra vez herramientas muy útiles. Vamos a hacer un par de preguntas ya, para terminar. Una de ellas es la pregunta es que si entonces las cifras que reportan los países no son comparables entre sí porque usan diferentes modelos. Bueno, pregunta interesante. Las epidemias en diferentes países son diferentes. No solamente, no se trata nada más del virus, sino de la estructura social, la estructura demográfica, la forma en que está organizada la sociedad, la cantidad de recursos que se tiene, la capacidad para imponer o hacer que se cumplan cierto tipo de restricciones, de estar mapeando y vigilando que se cumplan, etcétera, etcétera. Eso hace que la curva epidémica se deforme, vamos a decir así, en lugar de que se forme la típica de que va subiendo y se aplasta, sino que tenga variaciones en la manera en que empieza a crecer, la manera en que se desarrolla la fase exponencial, etcétera. Entonces, las epidemias son distintas. Vemos la misma curva, es la curva del mismo tipo, es esta S tipo logístico en todos los casos.
más o menos chuequita, más o menos deformada, etcétera, pero es la misma curva. Entonces, comparar epidemias a nivel de eso no tiene sentido, porque son producto de toda una interacción social. Recuerden que las epidemias se dan a nivel de sociedad, las enfermedades infecciosas tienen que ver como cómo nos juntamos, cómo nos movemos, dónde vamos, con quién estamos, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la epidemia en sí, compararla es muy peligroso. Desde el punto de vista de los modelos que se usan, es otra cosa, porque son estructuras técnicas, ¿verdad? Y el modelo lo puedo criticar en términos de que me falta un compartimiento, mire, ese parámetro no vale eso, vale otra cosa, etcétera, etcétera, cosas de naturaleza técnica. Entonces, como hay como dos niveles. Una cosa es el nivel técnico, matemático, computacional de la estructura del modelo, y otra es comparar cómo se comportó la epidemia en Nueva York a la cómo se comportó en Wuhan o cómo se comporta en México. Hay que tener mucho cuidado en esas comparaciones, hay que dejar claro qué es lo que se está comparando y por qué se está comparando. No es una comparación a rajatabla de, mira, tienes que hacerlo así porque así lo hicieron allá. Humberto, me lamento mucho, pero tengo que retirarme. Sí, gracias, Jorge. Entonces, pues muchísimas gracias. Perdón por irme, pero tengo otra reunión ahorita. Y bueno, y pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues me pueden contactar, escribir, y yo agradezco mucho a Jesús, a Lourdes, a Humberto por la amable invitación, y pues seguimos en contacto. Chao, Jorge. Órale, gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias, José. Gracias, Jorge. Bueno, le vamos vamos a hacer otra pregunta. La pregunta es si debe realizarse un modelo de desarrollo epidemiológico para cada estado, considerando que el aislamiento puede mantener a las poblaciones relativamente independientes entre sí. A ver, ¿cómo? Es que no escuché bien el principio de la pregunta. ¿Sí? Sí. La pregunta es si debe de realizarse un modelo Ajá. de Se fue el sonido. Sí, que no escuché. de la epidemia, pues, No escucho. No, no se escucha, o sea, ya se perdió el sonido. Pero es que tiene apagado tiene apagado el Ah, cierto. Humberto. Humberto, tienes apagado el micrófono. La pregunta es, ¿debe realizarse un modelo de desarrollo epidemiológico para cada estado? No, ¿por qué? Pues yo creo que No, no tiene por qué hacerse un modelo epidemiológico para cada estado. La ventaja de los modelos matemáticos en general es que una vez que el modelo matemático capta eh, la dinámica de la evolución de una epidemia, pues no hay nada en particular de aplicarla a una región a otra. ¿Qué sí se debe de hacer? Que yo sí haría que es, y creo que se está haciendo ya, inclusive los registros últimos que se están apareciendo, como de una semana para acá, está apareciendo ya los registros, los reportes ya por estados. Primero, 20 días atrás todavía lo hacían global, no se le daba mucha importancia a los estados, ahora sí. Y lo que sí se puede hacer es hacer predicciones de la epidemia para cada estado, esencialmente aplicando los mismos modelos.
Un poco a la pregunta anterior, debo de decir que los países no usan un solo modelo. De hecho, usan varios modelos. Y seguro que aquí en México las autoridades de salud están usando, trabajando con grupos que están usando modelos diferentes, enfoques diferentes, porque se tiene que cotejar los pronósticos de diferentes modelos y de esa manera de incertidumbre un poco valorarla y para tomar las decisiones. Entonces, en concreto, sí creo que se va a empezar a hacer en algún momento, hacer los análisis y no para todos los estados, sí para los estados que tengan más incidencia. Y sobre todo, como dije yo, se tiene que hacer pronósticos del pico de incidencia, porque se tiene que pronosticar cuáles van a ser las demandas hospitalarias, cuáles son las demandas de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Y esas se tienen que pronosticar, ¿no? Claro. No, no sé si quiera complementar Lourdes. Sí, además, bueno, las características de los estados también son diferentes. No es lo mismo un estado del norte, Baja California, por ejemplo, con un estado del centro del país, no sé, Zacatecas, digamos. No, todas deben tener sus características. Y sí, yo creo que los mismos modelos que están empleando, digamos, a nivel general, pues se deben emplear con las características que tenga cada estado. ¿Mm? Esa es mi opinión, pues. Ujú. Humberto, Sí, ok. bueno, yo creo que con esto vamos a dar por terminada esa mesa. Este, algunos han sugerido que, bueno, dijeron que algunas partes no se entendieron, o no se oyeron, bien. Entonces, vamos a juntar los materiales sobre los que se basaron, en esta mesa y se los vamos a compartir, eh, para que puedan volver a los temas que se trataron. Y también queremos eh, recordarles que tenemos un curso de epidemiología con la doctora Lourdes Esteva. Inicia el próximo jueves, y continúa el martes y jueves de la próxima semana. También queremos darle gracias al doctor Gilmer González, que nos ha ayudado en la parte técnica de esta transmisión. Entonces, pues, si quieren decir algo para terminar, Jesús, Lourdes. ¿No? No, pues ha sido muy interesante y las preguntas también han sido pues muy interesantes y creo que, bueno, por mi parte, pues doy las gracias por la invitación a participar en esta mesa.